Ramón Cosío. Bueno, pues saludo con mucho gusto al doctor José Ramón Cosío. Buenos días, José Ramón. Bienvenido, doctor, a este espacio. Hola, Carmen. Gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, pues con muchos temas, pero déjame que iniciemos la charla con el tema del video. Este video que ha circulado desde ayer, en donde se muestra a un Tomás Cerón de Lucio, responsable de las investigaciones del caso Ayotzinapa, en una escena de interrogatorio irregular, claramente con condiciones de tortura para el individuo que está siendo interrogado por Tomás Cerón de Lucio. Y bueno, este elemento que desde luego pues es una muestra que no está en el expediente, no es algo que forme parte de las investigaciones, no está incorporado en las carpetas de investigación del caso Ayotzinapa, pero surgió de algún lado a alguien que tiene materiales de esta naturaleza ha decidido mostrarlo y entregarlo a algunos medios, y bueno, pues la repercusión que ha tenido de ayer a hoy ver a Tomás Cerón de esta manera. Apenas acabamos de conversar con el doctor Alejandro Gertz Manero, que habló de Tomás Cerón de Lucio, que habló de las investigaciones de Ayotzinapa, y bueno, pues ¿qué implicaciones tiene todo esto si tenemos a un prófugo de la justicia que está siendo buscado por Interpol y que está siendo acusado de tortura, y que se nos está diciendo que se acabó la verdad histórica construida con cosas de esta naturaleza, con testimonios obtenidos bajo condiciones de tortura y bajo circunstancias que ahora están también bajo un proceso de investigación? ¿Qué te dice el video, doctor Cosío? Pues la verdad es un video muy, voy a decirlo obvio, muy lamentable. La tortura en México, a pesar de lo que se dice, el otro día lo declaraba la secretaria de Gobernación, no se ha erradicado, no ha desaparecido, es un fenómeno que las organizaciones no gubernamentales, las encuestas que ha hecho el INEGI, Consulta Ciudadana, demuestran que seguimos teniendo estos niveles gravísimos de tortura. Ahora, en la tortura hay que distinguir dos cuestiones. La primera es la tortura como delito y la segunda, la tortura como violación a los derechos humanos. Y son cuestiones que vale la pena señalar. ¿Por qué? Porque si en un proceso o en una determinada investigación se lleva a cabo un acto de tortura, lo que la Corte sustentó ya desde hace varios años y de forma reiterada es que todos esos elementos probatorios, como es bastante obvio, quedan sin ningún tipo de efecto. Esto parece trivial y no lo es, porque durante muchos años sostuvo también la Suprema Corte, pero eso sí ya hace muchos años, que lo que importaba era la primera declaración que daba alguna persona detenida, y que la segunda, la tercera, la cuarta no tenían el mismo efecto porque seguramente había estado ya aconsejada por su abogado. Entonces esto fue gravísimo porque se obtuvieron muchas declaraciones bajo la forma de tortura psicológica o física, ahorita dentro de ese tema, y entonces se presentaba esta situación. Entonces lo que la Corte ha determinado, y siguiendo protocolos internacionales y la ley general, son que existen dos condiciones. Una, la tortura como violación a derechos humanos, una violación al debido proceso, y eso lleva a desechar toda la parte probatoria, cosa que ya sucedió en el caso de este señor, lo digo con respeto, que le apodan el Cepillo, que es como se le conoce, y por otro lado, la parte estrictamente del delito. Ahora, entiendo que la extradición al señor Cerón es precisamente por este delito. En México las cosas han llegado a un nivel tal que se reformó la Constitución para establecer una competencia del Congreso de la Unión en el sentido de que el delito de tortura debe quedar tipificado en la Ley General para combatir la tortura y erradicar otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces no es cualquier cosa el delito de tortura, como tampoco lo son los de delincuencia organizada y algunos otros que se prevén en el artículo 73 constitucional. Se lleva el delito a una condición de ley general y se establece en esa ley general la distribución de competencias entre la Federación y los estados. Por supuesto que al estar o actuar en su carácter de autoridad federal, aquí el delito en principio es de naturaleza también federal, tiene que ser conocido por la Fiscalía General de la República y un juez de distrito competente en materia penal perteneciente al Poder Judicial de la Federación, eso no existe ninguna duda. Y es bien interesante lo que dice esta legislación,
porque se dice que se comete el delito de tortura cuando un funcionario, para obtener una confesión, para obtener una información, para obtener elementos de investigación, le cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona. Si lo que está puesto en este video que estamos viendo en pantalla y lo que este video, pues me parece que claramente está constituido el delito de tortura. Vemos una persona allí, está con el torso descubierto, está cubierta la cabeza, se le amenaza, en fin, yo escuché el video ayer en la noche y lo vi también, desde luego, y me parece que esto sí se tipifica como un claro delito de tortura. Tiene una pena. No lo pondrías en duda, ¿no? O sea, ¿alguien podría poner en duda esto? No, mira, nada más es esto, si el video es bueno, vamos a dejar eso y yo creo que es bueno, pero si ese video, tal como estamos viéndolo, es bueno, pues me parece que no se puede tener esta condición. Y además hay una situación... Cuando te refieres que es bueno, perdón, cuando te refieres que es bueno, que es auténtico, bueno, desde luego está editado, sí. Desde luego está editado, pero desde luego está corriendo las partes editadas fluidamente y no hay la menor duda de que se trata de Tomás Herón de Lucio, se alcanza a identificar perfectamente la identidad del funcionario. Exacto. Entonces, la escena es una escena de tortura, no hay la menor duda. Exactamente, no hay la menor duda. Sí, por eso digo, si el video, por eso digo, es bueno, es veraz, en fin, esa condición, pues evidentemente nada más ver las imágenes, pues es una condición claramente de tortura. Y eso sí está bien tipificado y claramente tipificado en el 24 de la ley general. Ahora, hay otra cuestión interesante que dice muy bien los tratados internacionales, y lo decía antes la ley federal para combatir este delito, y esto me parece que también está aceptado por la Suprema Corte, que no se puede en ningún caso argumentar que hay una situación de emergencia, que había un bien mayor a proteger. Ese tipo de razonamientos no se pueden utilizar para decir no es que no se cometió la tortura porque había un bien mayor. Ese tipo de argumentos no se pueden utilizar. Queda, desde mi punto de vista, tipificado el delito de tortura con toda la gravedad que tiene, porque ya sabemos si tiene una pena que va hasta 12 años de prisión. Déjame recuperar para esta conversación, José Ramón Cosío, lo que nos dijo hace unos días el doctor Alejandro Gertz Manero. Tuvimos una entrevista larga con él, después a partir de esa entrevista tuvimos un debate muy bueno, por cierto, con el doctor Edgardo Buscaglia el viernes pasado en este mismo espacio, pero antes del debate tuvimos la charla con el doctor Gertz y ahí habló de Tomás Herón. Recupero una parte porque en el contexto del video y en el contexto de lo que estamos hablando es muy importante referirlo. Y te pongo el caso del señor Herón. Es decir, él era el responsable de la operación, él fue el que encabezó todas las explicaciones, él fue el que hizo una serie de diligencias, y ese señor, nosotros lo requerimos para que diera su punto de vista y lo constatáramos frente a los hechos que ya teníamos estructurados, y en lugar de hacer eso sería la fuga. Es decir, cuando el responsable de una función, en lugar de asumir su responsabilidad y entregar las pruebas, se fuga del país y huye de las autoridades, ¿quieres más pruebas? Doctor Gertz, ¿qué se le imputa a Tomás Herón? La responsabilidad de toda la operación no se le está imputando, él mismo la asumió. ¿O no salían todos los medios todos los días a dar explicaciones y a decir todo lo que según él había ocurrido? Bueno, ahora que lo comprobé frente a una investigación paralela que habla de una serie de conductas que ahora son un delito nuevo y el cual él no puede evitar tener una responsabilidad porque él mismo la asumió. Bueno, pues está la propia investigación en curso, José Ramón, del caso Ayotzinapa. Esto que han dicho, se acabó la verdad histórica, y esa verdad histórica que se fue cayendo de varias maneras, una de ellas por los propios procesos judiciales que, alegando que hubo interrogatorios con tortura, bueno, pues se han liberado también a muchos imputados originalmente. Así que, bien a bien, pues lo que falta saber es qué elementos tiene la nueva autoridad, la Fiscalía Autónoma, las autoridades
autoridades correspondientes, porque hay bastantes factores que están involucrados en esta historia, actuando directamente. Desde luego la comisión presidencial, está los ministerios públicos, está el grupo de expertos internacionales que regresa a México para participar. Así que en tu análisis, José Ramón, y con este nuevo ingrediente, que es algo que muestra que efectivamente lo que se hizo el sexenio pasado en materia de investigación, pues contó con interrogatorios de esta naturaleza, ahora vistos así. ¿Qué perspectiva tiene del caso Ayotzinapa? Claro, por eso era interesante hacer la diferenciación entre la tortura como delito y la tortura como violación. Lo que se ha ido cayendo, y los jueces de distrito de varias entidades o que están localizados en varios penales, donde están sus oficinas, pues lo que han estado haciendo es descartar una cantidad muy importante de pruebas. Precisamente esta persona que aparece allí sentado y amarrado, esposado, es uno de los casos donde se fueron cayendo las investigaciones. Parecen, insisto, cosas obvias, pero ya sabemos, y afortunadamente en eso sí se ha avanzado en el país, en el sentido de que las pruebas que se obtienen de manera ilícita no pueden tener un valor probatorio dentro de un expediente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si una persona está allí y aparentemente confiesa, o otras personas dicen que él fue el responsable de tales o cuales actos, y al final de cuentas se demuestra en el proceso que esas pruebas fueron obtenidas con tortura o con algún otro tipo de elementos, bueno, pues se van a caer y las personas van a salir libres. Creo que esto es a lo que se refería el fiscal Gertz de modo general. Me parece que lo que está diciendo es responsable el señor Cerón, porque llevó a cabo una investigación donde se han ido cayendo los distintos elementos de prueba, y esos elementos de prueba al caerse pues han producido o la impunidad de algunos delincuentes que efectivamente lo fueron, o de otra forma, pues simple y sencillamente el que no se haya podido esclarecer después ya de un buen tiempo los hechos de esa noche en Ayotzinapa. Entonces creo que esta es una parte muy, muy importante. Ahora, la segunda parte es ya la que tiene que ver estrictamente con la comisión del delito de tortura. Esa es una situación distinta. Yo no tengo claro cuál es por qué se está buscando la extradición de Tomás Cerón. Hay que recordar que la extradición se pide por delitos específicos, por conductas específicas, no así en general regresen a una persona o traigan una persona, como está pasando también con el caso de Emilio Lozoya. Se trae por conductas específicas y se puede juzgar solo por esas conductas específicas. Entonces, si eso es por lo que se le va a traer el delito de tortura o algunos otros delitos contra la administración de justicia que pueden estar involucrados ahí, pues sobre eso versará el procedimiento en el futuro respecto de Tomás Cerón. Pero, insisto, hay que tener claro esta doble dimensión de violación a debido proceso y comisión de un delito, para que entendamos que estamos hablando obviamente de dos cosas distintas. Ahora, este video, hablando de pruebas, este video, sí, pues al final de cuentas es un video obtenido, ¿quién sabe cómo? Nadie sabe quién, sí. Bueno, nosotros no sabemos quién lo grabó, cómo se grabó, está en una escena donde no se conoce el origen del video, no está en el expediente, es un video obtenido de forma irregular, si no es que ilegal, hay que decirlo, y para efectos de demostrar que Tomás Cerón participó en este video, en términos judiciales, en México, pregunto, ¿sirve esto como una prueba en México? Y sirve este elemento, o podría servir este elemento como una prueba para la búsqueda de la extradición, porque en eso está la Fiscalía. Yo creo que lo que este video muestra es una condición indiciaria. Ahí aparecen otras personas. Me supongo que se puede identificar estas personas, las caras de quienes están ahí en estas escenas. Algún momento que pasaste hace un momento que pasó. En el cuadro por cuadro se puede identificar. Sí. En el cuadro por cuadro se pueden identificar. Seguramente todas estas personas tenían registros allí policíacos porque pertenecían a la misma corporación que Tomás Cerón. Entonces, esto puede servir indiciariamente para decir, oiga,
más allá del video y no utilizando el video. Usted estuvo el día tal, que al señor tal le hicieron esto, etcétera, y se van componiendo todos los elementos probatorios. Así el video por sí mismo, decir, como tenemos un video, como dices tú muy bien, quién sabe dónde salió, con eso vamos a condenar. Yo creo que no hay un juez que lo haga, pero sí hay otros elementos que se pueden reconstruir ahí. Es el lugar donde se está torturando ahí esta persona, donde se tiene esta persona allí incomunicada, toda esta parte, no tiene abogado, en fin, hay que hacer toda una reconstrucción, pero a mí me parece que esto es un elemento indiciario muy importante. Mira, ahí tienes a 3 personas que están claramente identificadas. Entonces, se puede ir haciendo toda esta reconstrucción en el trabajo de la Fiscalía y entonces sí darle un sustento muy sólido a la acusación que supongo van a llevar a cabo. Bueno, la acusación ya está y el proceso de extradición ya está en curso, sí. Ahora el tema son los elementos de prueba, sí. Ahora hay que ver qué elementos envía o qué elementos está utilizando la Fiscalía precisamente para convencer a Canadá de que se extradite a Tomás Herón, dado que lo tienen al parecer ubicado ahí. Exacto. Esto sí ha sido de una gran secrecía, no, digo yo al menos, no he visto en los medios ni he escuchado cuáles son los elementos, por qué se le está trayendo, etcétera. Me parece que en algún momento se comentó justamente esto de la tortura, pero insisto, en eso estamos especulando. No, se ha comentado desde el principio, perdón que te interrumpa, pero el tema de la tortura está desde el principio y hay procesos judiciales en donde hay denuncias por tortura, en donde hay testimonios por tortura, en donde hay gente liberada porque se demostró que había sido obtenido su testimonio por tortura, o sea que hay bastante materia judicializada a lo largo de estos años. Lo que quiero decir es, no sé cuál es la solicitud expresa, eso es a lo que me refiero. Sí, no, entiendo muy bien, por esto ya se han caído muchos testimonios con los distintos jueces, pero ¿cómo está construida la solicitud de extradición? Eso sí no lo he visto yo específicamente. Me supongo, por lo que el fragmento que acaba de pasar del fiscal Gertz, que tiene que ver con esto, pero así que yo lo haya visto, o que yo lo haya encontrado, que alguien me haya contado cómo está esa solicitud, no. Entonces estamos aquí especulando un poco alrededor de estos elementos, porque si nos fijamos lo que el fiscal Gertz dijo, lo dijo de una manera muy general, es por los problemas que hubo en la investigación. Pero ¿cuáles son esos problemas? Uno puede suponer efectivamente que es tortura, pero habría que ver, y esto creo que lo vamos a ver hasta que esté Tomás Herón en México después del proceso de extradición que se realiza en Canadá, efectivamente, qué fue lo que solicitó y cómo lo solicitó, etcétera, etcétera. Esa es la parte a la que me refiero, que no tengo una precisión, aunque puedo imaginar que se da de estos elementos. Ahora, para efectos prácticos, tal como lo dices, el video por sí mismo, si no estaba incorporado, como no creo que esté en la solicitud misma de México, ahora que se conoce, ahora que es un elemento público o publicado, así como está, si lo manda México a Canadá y le dice al juez, oiga, mire lo que me encontré o lo que se divulgó, así no funciona, no serviría como una prueba, ¿o qué piensas? ¿Qué haría un juez canadiense con este elemento en su mano? Mira, con los estándares de derechos humanos que tienen los canadienses, que es uno de los países que mejor han desarrollado estas materias de derechos humanos en muchas perspectivas, yo insisto, el video por sí mismo no me parece que sea un elemento constitutivo de prueba. Otra vez, quién lo obtuvo, dónde salió, en fin, no sé cuál es el origen de esto. Vi que llegó al periódico Milenio, ahí estaba la transcripción, en fin, varios de estos elementos, pero saber así varios exactamente medios de dónde... Lo sacaron ahí. Lo sacó Televisa, lo sacó Fórmula, sí. Milenio, varios tuvieron, sí. Ahora lo tenemos nosotros ya sin seños. Sí, ya varios medios tenemos este video, sí. Exacto. Creo que el primero que hasta donde recuerdo, creo que fue Milenio, el primero ya, como dices tú, ya todo el mundo lo tiene. Ahora, con este solo elemento a mí sí me parece difícil que un juez diga, mire, como salió ahí un video y vamos a mandarlo. No, creo que la solicitud de extradición a la que se refería el procurador, el fiscal Gertz, debe estar compuesta de muchísimos más elementos, precisamente estas declaraciones de tortura, en fin, no sé cuáles otras cosas. Por eso digo, no sé, aquí sí quiero ser muy formalista, muy abogado, pues, en el sentido de que tienen que estar muy bien constituidos los elementos de prueba que hagan que el Estado de Canadá acepte
extraditar o la solicitud de extradición de una persona para ser procesada. A veces la persona dice, bueno, es que los abogados son muy formalistas. Pues sí, porque eso también tiene que ver con la parte de derechos humanos. Ojalá que se haya hecho una buena solicitud, un buen pedimento, lo van a revisar las autoridades de Canadá. Hay que recordar que la mayoría de los países tiene que ver con autoridades administrativas, normalmente vinculadas con la Cancillería, y además autoridades jurisdiccionales. Este es el mecanismo que se está haciendo. Voy a poner un ejemplo, en el caso de Emilio Lozoya, se fue la Audiencia Nacional y dado que hizo la solicitud directamente a la Audiencia Nacional, no tuvo que pasar por el Consejo de Ministros, pero el Consejo de Ministros estaba haciendo funciones de autoridad estatal para efectos de la extradición. Entonces, estos procedimientos sí toman su tiempo, hay que tener muy claramente fundamentado el propio pedimento, cómo se va a traer, para qué se va a traer, etcétera, etcétera. Nosotros en algunos casos en México no estuvimos aceptando extradiciones hacia algún caso de paisanos nuestros hacia los Estados Unidos porque existía el temor que les pudieran aplicar pena de muerte, la gravedad de sus casos. Entonces el Estado mexicano decía, yo no te puedo mandar una persona para que al final de cuentas lo mates como imposición de una pena. Entonces hubo que hacer todo un ajuste en ese sentido con el Departamento de Estado por parte de la Cancillería, ya estoy hablando de hace algunos años, pues sí te lo puedo mandar, pero no para pena de muerte. Entonces son todos estos ajustes que hay que estar teniendo muy claro. Evidentemente no estamos aquí hablando de pena de muerte, eso es simplemente un ejemplo, pero sí hay que ir satisfaciendo todo el conjunto de pasos, porque si no los estados nacionales pueden ser reticentes a otorgar estas extradiciones. Bueno, mencionaste el caso Lozoya, por supuesto que ya en cualquier momento estará en México. Déjame conectar finalmente, porque como hemos dicho aquí, hashtag todo conecta al final de cuentas, todo conecta. Sí, al final una cosa nos lleva a la otra y estamos hablando de un momento donde todo conecta, y la gran pregunta que acaba estando en el ambiente, me parece, es si estamos perfilando, si México se está perfilando o no a lo que otros países han vivido, que son estos fenómenos de maxiproceso, de lo que hemos hablado en otros momentos, que no es otra cosa más que procesos judiciales que acaban investigando cosas en red, ¿no? Que acaban investigando cosas que conectan unas con otras, y acaban siendo fenómenos en donde puede haber, como ha ocurrido en otros lugares, procesamientos múltiples, casi masivos a veces, ¿no? Casi masivos a veces, porque al final de cuentas, esta escena conectada con la otra, más la otra, el involucramiento de personajes, hablando de Ayotzinapa, o hablando de Odebrecht, o hablando de corrupción política de alto nivel, etcétera, al final conduce a los circuitos de poder, a los circuitos de ejercicio de poder, tanto político como empresarial, judicial, en fin, todos los ingredientes que pueden estar en una trama de varios años, con varios capítulos de alto escándalo mediático, pero de poco procesamiento judicial o procedimientos judiciales, que en este momento, teniendo, bueno, ya está el tema Cerón, que es el caso Ayotzinapa, muy importante, teniendo a un personaje como César Duarte detenido en Florida, con una intención, por supuesto, de extraditarlo, con el caso Zafiro, teniendo a un exdirector de Petróleos Mexicanos que estará en México algún día de estos, o en cualquier momento va a estar en México ya, Emilio Lozoya, con la información de que va a colaborar, y al saber que va a colaborar, una pieza clave de una trama que imaginamos muy robusta en estas materias, pues puede desatarse efectivamente un fenómeno, como digo, de maxiproceso en nuestro país, con todas sus implicaciones. ¿Tú ves algo así, José Ramón? ¿Tú encuentras que efectivamente México puede estar en la antesala de procesos, o de un maxiproceso, que sean varios procesos vinculados entre sí? Mira, lo primero, y esto también otra vez es muy formal jurídicamente, pero en calidad de qué va a venir Emilio Lozoya. Vamos a hacer el desglose. No viene en calidad de testigo protegido. Ya sabemos quién es Emilio Lozoya. Él mismo ha declarado, dio a conocer su cara, entonces no se va a utilizar esta figura del testigo protegido, una condición que en un principio tiene un cierto anonimato. Entonces, esa opción dejémosla de lado, aunque en algunos medios he estado hablando que viene con testigo protegido, no es un buen término para describir. Puede venir en dos calidades entonces, como testigo colaborador
o puede venir bajo un criterio de oportunidad, y esto sí hace una diferencia importante. Si viene como testigo colaborador, va a entrar un proceso, va a ser acusado en un proceso, va a seguirse el proceso y se le puede disminuir la pena al final del mismo. Esto es una modalidad. La otra es que venga como en la condición de criterio de oportunidad, y al venir en la condición de criterio de oportunidad, podría el Ministerio Público llegar a no acusarlo penalmente por su propia colaboración. Entonces, me parece que va a ser un tema bien interesante. Esto me parece que ha sido parte de lo que en los medios se ha filtrado en distintas columnas. ¿Qué negoció? ¿Cuánto negoció? ¿Qué tanto está dispuesto a decir? ¿Cómo ha presentado sus declaraciones? Entonces, va a entrar él, insisto, para terminar esta primera parte, va a entrar él a proceso y al final le van a decir, bueno, debiéndote haber tocado tantos años de cárcel, te van a tocar estos menos, opción 1 o 2, ha sido tan importante tu colaboración que el Ministerio Público va a terminar por no ejercer la acción penal y te va a dejar en una condición de criterio de oportunidad. Entonces, ahí hay un primer elemento bien interesante que yo creo que se va a definir en los próximos días. Hoy no se podría saber esto, porque esto me parece que va a depender de la manera como se lleven a cabo los ajustes ahí. 1. 2. Si efectivamente va a hablar mucho y de muchas cosas Emilio Lozoya, pues sí, coincido contigo en que esto puede llevar a un proceso muy grande, porque parte de lo que se ha dicho, insisto, yo estoy aquí simplemente reflejando lo que dicen los medios, es que tiene que ver todo esto con una trama muy grande que es vinculada con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Entonces, si ese fuera el caso y si eso fuera lo que se abriera, pues sí me parece que tiene una red enorme respecto de una gran cantidad de personas que pudieron haber estado involucradas en este mismo sentido. La otra condición es que limite sus acusaciones a agronitrogenados o limite sus acusaciones a Odebrecht, y entonces quede una cosa muy constreñida para un número limitado de personas. Pero de que existe una posibilidad de que él mismo quisiera abrir la trama, en un sentido muy amplio, pues sí, tiene esta condición. No sé cómo habrá negociado, no sé si lo van a traer como testigo colaborador, e insisto, se le va a imponer una pena de prisión, o va a venir o bajo el criterio de oportunidad, y no se le va a imponer pena de prisión. Todo esto es lo que está gravitando, y yo creo que en este momento, salvo a lo mejor él y algunas personas en la Fiscalía General de la República que han llevado a cabo los procesos de negociación, lo saben. Los demás creo que no tenemos elementos para saber de qué tamaño va a ser y bajo qué condiciones las declaraciones de Lozoya. Exactamente, y qué tipo de información y qué tipo de elementos pueda aportar para estos casos de agronitrogenados o de Odebrecht u otras cosas, porque al final de cuentas, otras cosas. Si nos atenemos a la información que está circulando y algunas columnas en la prensa y algunas informaciones que se puedan consultar con gente del ámbito gubernamental federal, todo esto que hemos podido tener los periodistas, bueno, hablan, pero no tenemos estos elementos consistentemente confirmados, pero digamos se habla, hablando de videos, ¿no? Ahora que hablamos del video que ya vimos de Tomás Herón, se habla de que Emilio Lozoya podría tener videos, y más allá de si efectivamente se confirma o no, si es verdad o no que Emilio Lozoya ofreció en esta negociación para colaborar con la justicia mexicana algunos videos con los cuales se pudiera mostrar, veto a saber qué y con qué alcance. Si eso fuera así, bueno, hay historias fantásticas en América Latina y en el mundo de videoescándalos. Si llegara a suceder, como algunos perfilan en ciertas informaciones, que Emilio Lozoya podría aportar algún tipo de videos, bueno, no me quiero imaginar los videoescándalos de Vladimiro Montesinos en Perú, que fue una cosa brutal. O sea, o Carlos Ahumada, que también aquí hizo lo suyo con videograbar a personajes que recibían dinero y eran grabados haciendo eso. Igual que Montesinos lo hizo en Perú, y que fue un cisma político, desde luego, donde se procesó judicialmente a medio Perú, hablando de este caso. Bueno, más allá de si esto se confirma, si efectivamente, como algunas versiones indican, Emilio Lozoya en sus negociaciones en el ámbito que corresponda, pudiera aportar algún
tipo de información o de videos mostrando a personajes involucrados en algún pedazo de esta trama o de estas tramas, ¿cómo es que eso, supongamos que es verdad, José Ramón, cómo es que eso se debe procesar en un sistema de justicia como el que hoy tenemos? Mira, déjame regresar un punto y aquí hagamos un poco de imaginación. Estaba Emilio Lozoya en algún lugar del mundo, finalmente lo encuentran en España y de repente dice, sí voy a México. Para que él acepte venir a México, tuvo que venir, y esto no es indebido, hay que decirlo, es parte del criterio de oportunidad que se puso en la Constitución precisamente para garantizar estas posibilidades. Él dice, voy a México y voy a colaborar con la Fiscalía. Muy bien. ¿De qué tamaño es la negociación? Insisto yo en esto. ¿Qué fue lo que ofreció? Me parece que es el asunto central. Si ofreció mucho, puede estar bajo el criterio de oportunidad que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 256, fracción quinta, para quien lo quiera buscar en redes. Ahí se dice que se le puede que puede no ejercerse la acción penal en su contra. Entonces, es una situación muy, muy importante, es prácticamente él quedar en una situación de inmunidad por lo que él mismo aceptó y la información que lee. Si no negoció todo el paquete, voy a decir así, sino que negoció, voy a entregar menos información, y el Ministerio Público le dijo, bueno, entonces te voy a traer como testigo colaborador, te voy a procesar, te voy a sentenciar y voy a buscar que el juez te reduzca la pena, o te voy a acusar de un delito para que el juez te reduzca la pena. Entonces desde luego la información podría ser mucho más acotada. Me parece que es la condición, y lo vamos a ver muy pronto, nada más empezando a ver cómo empieza a caminar el proceso penal. Número uno. Número dos, otra vez, los videos por sí mismos no van a ser una prueba, pero los videos son los indicios que llevan a una investigación para empezar a buscar los documentos, las facturas, los contratos, las licitaciones, el conjunto de elementos que sustenten precisamente esa negociación. Si de un video se dijera, estamos poniéndonos de acuerdo para hacer tal o cual cosa, o para que no se licite, o para que se licite así o asado, pues después se extraen todos los elementos que están contenidos en ese contrato, licitación o lo que sea, y me parece que ahí sí ya se empiezan a demostrar los quebrantos patrimoniales, los arreglos, en fin, todas las cosas que sí tienen un carácter estrictamente delictivo. Entonces, dar información no significa que por el solo hecho vas a condenar a otras personas, no, eso no tiene ese alcance, pero sí te genera todas las pistas, todas las posibilidades de búsqueda, de recolección, etcétera, etcétera, testimonios, confesiones, todos los que son los medios probatorios en un proceso penal, y al final de cuentas, pues con base en eso vas construyendo los elementos. Hay que recordar que para que se dé un delito tienes que tener lo que le llaman el cuerpo del delito, el acreditamiento del tipo, es decir, todos los elementos que describen la conducta delictiva, y adicionalmente a eso, pues la responsabilidad de esa persona con esos elementos delictivos, y eso es lo que se prueba en el proceso. Entonces, como lo dices tú, si la negociación fue en un sentido muy grande, pues sí, uno podría esperar que se van a empezar a abrir una serie de personas, de investigaciones, de procesos. Si fue una cosa más acotada, pues entonces me parece que nos quedaremos se quedarán con Odebrecht y con agronitrogenados, que era la parte muy inicial de estos procesos. Pues todo por verse, José Ramón, solo todo para cerrar verse, la charla. Sí. Todo por verse, sin duda estamos en un momento muy, muy importante para nuestro país, y bueno, pues yo sinceramente deseo que efectivamente haya condiciones apropiadas para que se procesen todas las tramas de información que se han documentado, que se han informado periodísticamente, algunas cuantas se han judicializado en los años, pero bueno, todo por verse sin duda. Déjame cerrar, José Ramón, ahora que estaba recuperando su momento la charla con el doctor Gertz Manero sobre el caso Tomás Herón, que la recuperamos para el video que mostramos y que platicamos contigo. Bueno, también se refirió en esa larga conversación que sostuvimos con él al tema de Emilio Lozoya,
Y bueno, en pocas palabras, el doctor Gertz Manero ha dicho que pues se defendió hasta donde pudo, pero que ya no tenía muchas posibilidades de lograr su objetivo de no ser extraditado. Déjame que corra lo que dijo el doctor Gertz Manero en esta charla el 1 de julio. El señor acudió a todos los medios de impugnación y a todos los recursos y los fue perdiendo todos. Ya no le quedaba mayor posibilidad. Ante esa situación, este señor tomó esa decisión y así se lo comunicó a las Cortes Españolas y así me lo comunicó a mí en una carta. Entonces, eso no nació de la nada ni es una circunstancia, es el producto de todo un procedimiento que nosotros hemos llevado durante más de un año. Pues también un tema, ¿no? Ya no tenía mucho que hacer, dice el doctor Gertz. Mira, si es así, digo, y no tendría yo por qué dudar de lo que dice el doctor Gertz, lo que debe haber sucedido efectivamente, pues esta persona, a Emilio Lozoya, lo detienen, está allí en España, y sí, efectivamente hay una gran cantidad de recursos y medios de impugnación. Pero pues también la relación que ha tenido México con España desde hace muchos años en muchas materias, pero también en la de extradición, me parece que sí deben haberlo hecho pensar a él y a sus abogados, pues ya no le quedaban muchos recursos. Y entonces viene este proceso que, insisto, mucha gente lo ve mal, pero está establecido constitucionalmente de si tú me ayudas a perseguir a otra como autoridad que tiene el monopolio de la acción penal, que eso es lo que hace el Ministerio Público en nuestro país, es el único que puede presentar estas condiciones de acusación, te puedo reducir las penas o te puedo de plano no generar una condición de oportunidad para que no seas sentenciado. No sé cuál va a ser el mecanismo, pero sí efectivamente lo que parece es que se van agotando. Se busca, y esto lo hacen los abogados, se busca la condición de negociación, si te doy esto, ¿qué me das a cambio? Si te doy esto otro, ¿qué me das a cambio? Empiezan los procesos de negociación, insisto, no hay en eso nada de indebido. Él viene voluntariamente, él manda la carta directamente a la Audiencia Nacional, se ahorraron todo el paso por el Consejo de Ministros de España y, pues, como dices tú, pronto estará por aquí y ya veremos conforme avance el proceso, qué fue lo que negociaron. No, evidentemente, creo que es difícil que nos cuente un día él o el doctor Gertz qué fue exactamente lo que negociaron, pero en la medida que vaya avanzando el proceso, con un poco de perspectiva, uno se va a dar cuenta cuáles fueron los elementos de negociación. Si te digo mucho, me quitas mucho, si te digo poco, me quitas poco. Yo creo que esos son los términos, tal cual, así para decirlo, tal cual, así. Sí. Rancheramente, ahora, pero oye, yo creo que eso es mucho. Bueno, ya, ¿sí? Como, qué horror, ¿no? Qué horror. Y se vale la ley, como diría la mamá del mochomo, dando y dando. Pues se vale, ese es el criterio de oportunidad, justamente. Yo te doy mucho, tú puedes procesar a muchísimas personas, entonces te pido en reciprocidad, voy a decirlo así, que me quites muchas penas y la llevamos al juez. O te doy poquito, pues tú me das también poquito. Eso es justo lo que vamos a empezar a ver. Supongamos que se abre un gran proceso, como lo describías tú, un maxi proceso con muchísimas personas involucradas, cuentas, etcétera, pues me parece que lo que vamos a observar al final de cuentas es una situación muy ventajosa para Emilio Lozoya. O la otra es, te doy nada más agronitrogenados y Odebrecht y 3 o 4 cosas adicionales, bueno, pues a lo mejor acaba teniendo una reducción muy importante de pena, pero sí se le impone la pena y sí tendría que estar en prisión. Eso yo creo que hoy, salvo él, los abogados de las dos partes y algunas pocas gentes más, saben cuáles fueron las condiciones de negociación, bajo el criterio de oportunidad que sí está previsto en la Constitución. Insisto, en esto no hay cuestiones oscuras, ni trampas, ni nada. Eso es posible y eso está permitido en una relación entre partes. Dentro de lo posible y del marco de la ley y de un contexto como este, ¿cabe que en la negociación con alguien que puede ser un factor clave para estas investigaciones, cabe plantear inhibir la acción de la justicia en relación a terceros, es decir, a la madre de Lozoya, a la hermana de Lozoya, al entorno familiar de Lozoya, que también han sido involucrados judicialmente? Yo creo que sí, yo creo que va a ser parte de la negociación.
insisto, bajo la idea del criterio de oportunidad, porque ahí lo que está diciendo este artículo 256, fracción quinta, es muy interesante porque inhibe el Ministerio Público en búsqueda de un bien mayor, que es procesar a personas por delitos más importantes que aquel en el que se está acusando a esta persona, para que no reciba una sanción penal. Pues estamos siguiendo de cerca todo esto, José Ramón Cosío, y tal cual, todo por verse. Hay una expectativa grande o muy grande del momento que vive México en esta materia. Hace falta... Ahora, una última cosa, Carmen, nada más déjame decirte esto, ojalá de veras que las acusaciones estén bien fundadas. ¿Por qué? Porque se va a un proceso y los procesos son técnicos, los procesos son procesos duros, los abogados van a tratar de obtener la liberación de las personas, es decir, no porque, lo voy a decir así, no porque sea moralmente reprobable, inclusive jurídicamente reprobable, las conductas de todas estas personas, por ese solo hecho se les va a sentenciar. Tiene la Fiscalía que hacer un extraordinario esfuerzo, sabiendo que se va a enfrentar con abogados, yo supongo por lo que es normal en estos casos, buenos, preparados, capacitados, y tienen que demostrar en la audiencia de juicio que efectivamente se generaron las responsabilidades. No basta ni la indignación, ni la molestia, son juegos muy duros, déjame decirlo de esta forma metafórica, son juegos muy duros. Unos quieren lograr sentencias y otros quieren lograr absoluciones, y son juegos de alto nivel, muy racionalizados, muy fuertes, ojalá que tengan todos los elementos, insisto, y no solamente una indignación por cosas que nos pueden parecer o que son de hecho terribles, ¿eh? No, bueno, pues de eso se trata, al final de cuentas ya son procesos judiciales y bueno, pues está todo a la mesa, sin duda. Duros, sí, sin duda. Involucran, hace unos días, perdóname, para cerrar ahora sí, hace unos días tuvimos oportunidad de conversar con el fiscal peruano, que es impresionante lo que ha hecho el fiscal peruano del caso Lavallato, o sea, el responsable de las investigaciones Lavallato en Perú, que ahí se han llevado al baile a presidentes, expresidentes, hubo un expresidente que hasta tomó la decisión de suicidarse, o sea, es un país que se ha sacudido y tuvimos oportunidad de conversar con el fiscal responsable de estas investigaciones hace pocos días aquí mismo en el programa. Sí. Y bueno, una de las partes que dijo es, tienen grandes abogados. Esto involucra muchos poderes. Esto significa que el Estado tiene que tomar una decisión y que los entes investigadores judiciales y de la Fiscalía tienen que ser absolutamente independientes de los sujetos a los que van a investigar, de los sujetos a procesar, y ese es también un desafío enorme para México. Los personajes que van a estar a cargo de realizar o que están ya a cargo de realizar estas investigaciones, bueno, desde luego creo que no ponemos en duda la honorabilidad del doctor Gertz Manero, la honorabilidad de Santiago Nieto, que aunque estén en esta confrontación increíblemente nociva para el proceso, bueno, pues más allá de eso, estamos hablando de el entramado institucional, tanto de la Fiscalía como del propio ámbito judicial, José Ramón. Así que aquí va a ser el gran retrato de qué capacidad tendrá este nuevo gobierno y este Estado mexicano para tomar las riendas de este asunto, pues con personas, muchas de ellas con enorme respetabilidad, pero hay una estructura que ha estado ahí muchos años y que bien a bien no queda claro si van a colaborar o si serán parte de lo que va a tratar de minar la posibilidad de tener procesos judiciales de este alcance. Y es un juego técnico de altísimo nivel, muy sofisticado por el tipo de delitos. No son delitos, voy a decir, simples, ordinarios, son delitos que tienen estructuras financieras, son delitos de enorme complejidad y es un juego técnico, insisto, la parte moral, la parte de indignación, eso está muy bien, eso es un detonador, pero una vez que se entra a los procesos, se racionaliza todo, se juega con las formas jurídicas, con los medios de prueba y sobre esa cancha y con esas reglas de juego, todos juegan y son juegos estos muy violentos, no violentos en el sentido usual de la palabra, pero sí unos tratan de meter a unos a la cárcel, nada menos, y quitarles su patrimonio, y otros tratan de que no pase lo anterior. Y ahí es
de una enorme dificultad técnica para unos y para otros. Yo creo que vamos a tener procesos muy interesantes bajo el sistema acusatorio, con lo cual las audiencias van a tener una mayor transparencia, vamos a poder todos como ciudadanía conocer qué es lo que está sucediendo en este caso, así es que me parece que es un gran reto para la justicia del país. Un gran reto, y bueno, pues por eso fue tan importante el debate que sostuvimos el viernes en este espacio con el doctor Edgardo Buscaglia, especialista antimafia, y el doctor Alejandro Gertz Manero. Una discusión que quedó ahí abierta, una discusión que quedó abierta respecto al papel de la Fiscalía, respecto al papel de la Unidad de Investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto a las 9 instituciones que plantea el doctor Buscaglia deben estar coordinadas jurídicamente desde la Fiscalía para tener este pool antimafia. Y bueno, pues quedó ahí en el debate una sensación de que hay mucho por hacerse y esperemos que realmente los factores que están interesados, como creo que todos tenemos que estar interesados en que México logre transitar apropiadamente estos procesos para pues dotar de una nueva salud a la República, si me lo permites ver así un poco rimbombante, pero es una nueva circunstancia, esta nueva circunstancia histórica por la cual está viviendo México, un gobierno, digamos que no tendría por qué tener impedimento alguno para procesar delitos del pasado o del presente de alta corrupción política. Bueno, ahora la gran pregunta es el tipo de trabajo institucional, y por eso el debate del viernes era tan importante, que tendrá que realizarse para que esto suceda como México merece, para decirlo en esta frase, José Ramón. Y con una fiscalía autónoma, es una fiscalía, recordémoslo, ya no está subordinada al Ejecutivo. La Constitución le dio una autonomía plena, hace intervenir al Senado en la designación, es decir, es un mecanismo completamente diferente, de forma tal que aquí sí es, voy a decirlo en esta frase, a cuenta y riesgo de la propia Fiscalía, de su capacidad de acusación y de la capacidad que tenga para llevar todo el proceso y estarlo sosteniendo en estas condiciones que decíamos que van a ser altamente técnicas por el tipo de delitos y el tipo de personas involucradas. Ni más ni menos. Pues doctor José Ramón Cosío, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí.